necesitamos más de Él. Amén. Y Él nos dará más a través de nuestro hermano René López. Así de pie vamos a recibirlo. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir en oración, ya que estamos enfrente de la presencia del Señor, hermanos, para que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que hable por medio de su siervo para traer la palabra del Señor a su pueblo. Padre bendito Dios, gracias te doy una vez más, Padre, por permitirme, Señor, traer tu palabra a tu pueblo, Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús oro, Señor. Espíritu Santo, que usted sea, Señor, el que hable por medio de su siervo, Padre Santo. Que yo nomás sea un instrumento utilizado, Padre, para tu honra y tu gloria, Dios. Pido, mi gran Dios, en el nombre de Jesús, que abras nuestros ojos, nuestros pensamientos, Dios. Que usted sea, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que tengamos un deseo para tener un avivamiento, Dios. Porque lo que vamos a compartir, Señor, de tu palabra es de tu regreso, Padre. El evento más grande para que le va a suceder a la humanidad. Y nosotros como tus hijos, Padre, estar preparados, Dios, para podernos irnos contigo, Señor, porque somos hijos de luz, Padre. Todo esto, Dios, te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Vamos a estar leyendo, hermanos, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero antes de eso, mis hermanos, estuvimos la lectura de la semana que les dije a mis hermanos que me compartiera. Estaba en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Se los voy a volver a repetir, mis hermanos, porque lo que vamos a leer no es palabra mía, es palabra del Señor. Y el Señor tanto nos ama que instruyó a los apóstoles para que ellos escribieran la palabra para el bien de nosotros. Porque tanto nos amó Dios y sufrió por nosotros. Y Él no quiere que ninguno ser humano se vaya al infierno, como dice la palabra del Señor. Vamos a ir directos. Él quiere que cada uno de nosotros seamos salvos, que lleguemos a su presencia. Y dice así, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Yo no sabía nada de esto, no sabía nada de Dios, pero gracias a Dios que una vez empecé a estudiar la palabra del Señor para regargullir. Yo hacía cosas indebidas y no tenía conciencia. Hacía lo que quería, pero cuando empezó a trabajar la palabra del Señor, me empezó a dar conciencia de lo que hacía bien y de lo que hacía mal. Útil para enseñar, para regargullir, para corregir. El Señor nos quiere corregir, hermanos. ¿Cómo nos vamos a corregir? Aquí está el instrumento del Señor. Mientras no leamos este libro y pasemos tiempo con Él, vamos a seguir siendo igual. Vamos a entrar por aquí y vamos a salir. Sigue diciendo, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra del Señor. Entonces ahorita vamos a empezar a leer, hermanos, Primera de Tesalonicenses, como quedamos en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero quería leer eso primero, hermanos, porque el Señor nos quiere instruir, nos quiere enseñar, nos quiere llevarnos por justicia. Y si usted es la primera vez que está en este lugar, es una gran bendición. Yo pienso que cita era para usted, porque no conocía del Señor y es la primera vez que vienes. ¿Quieres ser justa? ¿Quieres aprender del Señor? Lee su palabra. Él te va a enseñar, Él te va a corregir, Él te va a preparar para toda buena obra. Gracias, Padre Santo, por este texto, Señor. No sabía, mi Dios, por qué me lo habías traído, pero eres perfecto, mi Dios.
Amén. Dice así, hermanos. Mis hojas. Voy a hacer una pequeña introducción, hermanos, que habla sobre... En el capítulo 5, hermanos, podemos notar que era una iglesia que había recibido por parte de Pablo el evangelio de Jesucristo puro, no adulterado, porque no había quejas en él, tal como él lo recibió por parte de Jesús y el Espíritu Santo por revelación divina, no por hombres. Esto lo podemos notar también en el capítulo 5, versículo 1 al 11, donde Pablo anima y nos exhorta a los cristianos que estaban en Tesalonicenses, que ellos como nosotros tenían que estar viviendo para recibir la venida del Señor Jesucristo. Por esta razón, Pablo nos escribe esta carta que también nos sirve a nosotros, hermano, no nomás a los tesalonicenses. La carta del Señor, la palabra del Señor no tiene tiempo para todos. Nos habla en el futuro, en el pasado y en el presente. Entonces Pablo estaba animando a los tesalonicenses que estuvieran preparados. Y hoy también el Señor nos dice, ¿estamos preparados para recibir al Señor? Una pregunta que nos debemos de hacer. Dice así los versículos de 1 al 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Los tiempos, hermanos. Aquí se mira claramente que Pablo ya había administrado esta iglesia, les había dicho, les había explicado que el Señor iba a venir. Estas mismas palabras, hermano, Pablo las traía del Evangelio de Cristo Jesús. Ahorita vamos a leer Mateo 24, pero algo bien que podemos notar aquí, hermano, que hay varias palabras. Tiempos, ocasiones, necesidad que les escriba. Porque Pablo estaba seguro que había hablado el evangelio perfecto. Es como nosotros. Nuestro pastor cada semana nos está dando un buen sermón. No hay frustración más grande de un pastor que su pueblo no esté creciendo. No hay más frustración para una persona que predique el evangelio que el pueblo de Dios no avance. Porque tenemos buenas predicaciones aquí, hermano. Entonces nosotros debemos tener un avivamiento. Por eso Pablo estaba contento con los tesalonicenses, porque él estaba seguro que estaban haciendo bien las cosas. Por esta razón, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 11, nos escribe esta carta, porque él tenía amor hacia los tesalonicenses. Él estaba contento porque ellos estaban haciendo lo que él les había enseñado. Él estaba seguro de que esta congregación estaba creciendo. Entonces, cuando sabemos nosotros estas cosas, hermanos, vamos a estar preparados para recibir al Señor. Porque Él va a venir, dice la palabra del Señor, ¿cómo va a venir? Como un ladrón de noche. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos preparados o cuántos de nosotros nos han robado? Si estuviéramos preparados, no nos robaran. Pero dice claramente el Señor en varias citas de que Él va a venir como ladrón. Pero nos está dando ciertas señales, ciertos tiempos para estar preparados, para que la venida del Señor no nos agarre dormidos. Para que no nos agarre en otras cosas que no sean sirviendo al Señor. Y ahorita es un gran problema en muchos que decimos que somos seguidores de Cristo. Tenemos un pie en el mundo
y tenemos un pie en la iglesia. Pero claramente el Señor dice, sin santidad no vamos a ver la gloria del Señor. Entonces, esta carta, hermano, el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Quieres cuando venga el Señor por su iglesia ir con Él? Tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que desprendernos de las cosas que nos estorban. Tenemos que desprendernos de este mundo, que este mundo está en poder de Satanás. Nosotros ya no vivimos en las tinieblas, somos hijos de luz. Y los hijos de luz tenemos que hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a seguir, hermanos. Dice, y esto lo podemos comprobar claramente, hermanos, que el apóstol Pablo y nosotros también, como predicadores, evangelistas, expositores de la palabra del Señor, tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Ya no tenemos que andar inventando como muchos falsos profetas ahorita que andan inventando tantas cosas. La palabra del Señor ya está escrita, ya no tenemos que quitarle ni ponerle. La tenemos que hablar lo más pegado a lo que dice la palabra del Señor. Y tener una cordura como dice la palabra del Señor. Mire, acompáñenme en Mateo 24, versículo 29 al 51. Son algunos tiempos y señales que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y esto nos ayuda bastante a nosotros, hermanos, porque muchas veces se nos olvida. Desde un principio, nomás lo voy a deletrear porque no me alcanza el tiempo. El primer versículo, hermanos, los discípulos de Jesús le preguntan, Señor, dinos cuándo va a ser el fin de este siglo o cuándo va a ser tu regreso. Y el Señor Jesucristo le dijo algunas señales, algunos tiempos. Y nosotros lo estamos viviendo ahorita. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie nos engañe. Ahorita voy a llegar a donde quiero llegar, pero nomás voy a hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuántos cristianos, iglesias, congregaciones están engañadas buscando una doctrina falsa? Lo estamos viviendo. Es una señal. Oiréis de guerras. Ya las estamos oyendo. Porque se levantaron nación contra nación. Ya lo estamos oyendo en las noticias. Donde quiera estamos viendo todo eso. Y todo esto será principio de dolor y de aflicción. Lo estamos oyendo y lo estamos viendo. Que todas las naciones tienen miedo. Y otras cosas, falsos profetas. Lo estamos oyendo y escuchando. Entonces usted y yo no debemos tener miedo cuando estemos escuchando y oyendo todas estas cosas, porque si estás capacitado y enterado por medio de la palabra del Señor, gloria a Dios, Señor, se acerca tu presencia. Entonces estos tiempos y señales, Pablo se las había transmitido, yo creo, a los tesalonicenses, por ello estaban seguros. Y la iglesia del Señor debe estar seguro, porque en veces, hermanos, se oyen ruidos o de repente por mi casa pasa el tren y me acuerdo que teníamos un estudio bíblico y pasó el tren y tronó rezo. Ya ves cómo pita el tren y dos terrenos. ¡Ay, ya viene Cristo, hermano! Estudia la palabra del Señor para que no te dejes guiar por mentiras. El Señor dice que va a haber ciertos sucesos, ciertos acontecimientos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de estudiar la palabra del Señor para que no nos engañen. La otra semana estaba sin querer escuchando las noticias, un pastor le dijo a su congregación que ya venía Cristo y se suicidaron 200. Y quedaron otros enfermos por falta de estudiar la palabra del Señor. Y a lo que vamos a ir, vamos al Mateo capítulo 29, hermanos. Entonces son sucesos que cuando va a venir el regreso de Jesucristo. Dice así, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a ser bueno el asunto, ¿verdad? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la mantendrán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con un poder y gloria. Ese es nuestro Dios, hermano, que un día va a venir.
Si usted no se quiere lamentar, yo no me quiero lamentar, por eso trato de vivir lo más que puedo para el Señor. El 31, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El rapto, hermano, en la Tesalonicenses estuvimos estudiando el rapto. Aquí Jesús estaba hablando poco del rapto, pero todavía no se lo decía claramente. Pero sí estaba diciendo que los ángeles iban a venir a recoger a todos sus siervos. Gózate, hermano, si estás viviendo con una vida esperando al Señor, el Señor Jesús va a mandar ángeles y nos va a recoger. Vente, vámonos. Ustedes no se quedan aquí. Pero estamos seguros que el ángel del Señor nos llevará con él. Estamos viviendo una vida que al Señor le agrada. Cada uno de nosotros lo sabe. Da una parábola. Deligra aprender esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veamos todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Los sucesos que estamos viviendo ahorita. El evangelio dice que se iba a predicar alrededor del mundo. Ahorita el evangelio de Cristo Jesús se está predicando por todas partes. Por la televisión, por el radio, por los teléfonos, unos por lo que sea, pero se está predicando el evangelio. Así que ya no hay engaño para que haya gente que diga, yo no sabía, no. Ya sabemos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La seguridad que Cristo Jesús le está diciendo a sus discípulos, y esta seguridad nos lo está diciendo a nosotros. Mira, Iglesia Trinidad Bautista, no pasará, mi palabra se va a cumplir. No pasará, mi hermano, mi hermana, si usted o yo andamos jugándole cristiano, el Señor nos está advirtiendo, mira, todo se va a cumplir, así que ya no le anden jugando al cristiano secreto. Tenemos que entregarnos en santidad para el Señor, porque Él va a venir para nosotros. Él va a venir a juzgar las naciones. Él va a traer consecuencias. Y no queremos recibir esas consecuencias. Tenemos que vivir en santidad para el Señor. El 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso, hermano, usted no se asuste que porque vean las noticias o porque alguien le diga, ya viene Cristo, ya está aquí. No, nadie lo sabe. Usted y yo lo podemos saber, entender poquito si estudiamos la palabra, los sucesos que están sucediendo, lo que está pasando. Podemos estar seguros que se acerca, pero no sabemos cuándo. Por eso es urgente estar preparados porque no sabemos cuándo llegue. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Sabemos la historia de Noé. Sabemos qué es lo que pasó con él, que por muchos años anduvo predicando, anduvo evangelizando. ¿Y qué decían de él? Lo mismo que nos dice a nosotros cuando andamos en calle. ¿Qué dice la gente? Mis hermanos, ustedes saben, son testigos los que nos han acompañado a evangelizar. La gente no quiere nada del Señor, muchos desprecian. Pero fue lo mismo que pasó con Noé. Noé andaba predicando, andaba advirtiéndole. Él estaba haciendo su barca, se metió los animales. ¿Y qué decían de Noé? Viejo loco, quizás le hubieran dicho. ¿Para qué está haciendo esa barca tan grandota? La iglesia es como una barca. Es una barca, la iglesia, donde podemos venir a recibir el Señor y enseñanza. Y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Si estas cosas están escritas aquí, hermanos, dijimos que el Señor había escrito la palabra del Señor para enseñarnos, para instruirnos, para estar al tanto de lo que va a suceder. El 40, entonces estarán dos, aquí otra vez Jesús está hablando del rapto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quieres ser tomado? Prepárate para recibir al Señor, porque la palabra del Señor claramente dice que va a tomar uno de dos.
Uno estará trabajando en el campo y cuando venga el Señor, el que esté trabajando para con el Señor, que esté su vida consagrada para el Señor, vámonos, mijo. Y el que no, es palabra del Señor, claramente dice, va a quedarse. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Otra vez, velad, pues que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad otra vez lo que el apóstol Pablo está diciendo en los Tesalonicenses. Pero sabe esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Y muchas veces nosotros tenemos este pensamiento. Mañana es la palabra del buen mexicano. Mañana. Arrepiéntete que Cristo viene mañana. Pero yo también lo tomo, hermanos, que puede ser como la muerte. Porque la vida no la tenemos segura. De repente nos puede llegar la muerte. Y si no estamos preparados para recibir al Señor, va a ser difícil la situación. Por eso es urgente vivir con el Señor. Otra parábola, hermanos, que les voy a leer, porque es la palabra del Señor la que estamos exponiendo, y esto nos debe animar, nos debe despertar, y ya no estar dormidos, ya no estar cómodos con la vida que tenemos. Debemos de tener un avivamiento, orarle al Señor, Señor, dame un avivamiento, Señor, estoy flojo en servirte, quítame esta flojera, dame un deseo de servirte, de buscar, porque aquí viene hablando sobre un siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, porque les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Quién quiere ser un siervo prudente? Cosas, hermanos, sírvale al Señor. Pídele al Señor que le dé un avivamiento para ser ese siervo prudente. Porque viene hablando en la parte B sobre el siervo que no es prudente. O sea, hay uno bueno y hay uno malo. Dice el 48, pero aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de sus dientes. La palabra del Señor, hermano, nos habla de un siervo bueno y un siervo malo. Usted decide o yo decido qué tipo de siervo quiero ser. El siervo bueno, que es prudente, dice la palabra del Señor, que va a tener bendición. El Señor lo va a poner sobre todo. Le va a dar más. Pero si aquel siervo es flojo y perezoso, claramente habló el Señor y dijo que le va a poner y va a tener consecuencias. Ahora sí, hermanos, pero voy a seguir leyendo, porque en Tesalonicenses, porque miramos claramente, hermanos, que el día del Señor, ¿cómo va a venir? Como un ladrón, en la noche, cuando menos pensemos. Entonces, usted y yo debemos de estar con un avivamiento sirviéndole al Señor. Vivir sin temor, con pasión para Cristo, porque Él va a venir. Capítulo 3, pero el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, porque el día del Señor nos sorprenda como ladrón. Y ahorita sabemos, en un acontecimiento, hermano, no falta mucho para que las Naciones Unidas se junten y empiecen a pedir paz y seguridad, porque ellos mismos tienen miedo, tienen temor de que sea una guerra mundial.
Entonces, pero son tiempos que el Señor nos está diciendo, acontecimientos, que cuando digan esto, pase seguridad, nosotros debemos de despertar, de tener un avivamiento más con el Señor, porque el día se acerca, mas no sabemos cuándo. Pero sí nos está dando señales, le está diciendo a los hermanos de Tesalonicenses que estén preparados, porque así como la mujer está encinta, mis hermanas me van a entender, porque ellas han cargado un bebé. Y el hombre también, porque el hombre es el más nervioso, el que tiene más pánico, porque a la mujer le vienen ciertos dolores aislados, pero ella sabe, ya casi viene el bebé, porque le empiezan a dar las convulsiones o los dolores, un dolor quizás en una hora, otro dolor una hora, otro dolor en media hora. Hasta cuando empiezan más seguidos los dolores, entonces ella echa un grito, ella, ándale viejo, llámame con el doctor porque ya casi el bebé viene. Y ahí andamos nosotros con hombres como todo el tiempo buscando las llaves. ¿Dónde están las llaves? Que aquí las dejé. Y la mujer. Y así nos pasa a nosotros con el Señor, hermanos. Los descuidamos las cosas del Señor por andar entretenidos en las cosas del mundo. Pero cuando llega el tiempo, llega el bebé. Y así dice el Señor, cuando veamos todas estas cosas que le mencioné en Mateo, que se estén cumpliendo unas tras otras, preparas iglesia, que tenemos que estar preparados para recibir al Señor. Pero si no estamos preparados, nos va a agarrar de repente esta situación y no vamos a escapar. Claramente dice el final del capítulo, del versículo 3, y no escaparán. Así como Dios nos ama, hermano, así como Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, a darnos vida, a que no nos perdiéramos en este mundo. Tanto amor que Él tuvo hacia la humanidad, que nos compró con sangre, hermano. No nos compró con oro y plata, su bendita sangre fue derramada en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Y todavía no queremos ver esas cosas tan reales que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Todavía estamos durmiendo algunos, todavía estamos entretenidos haciendo cosas que al Señor no le agrada y no le damos tiempo a Él. Muchas veces tenemos flojera, falta de dedicación al Señor. Estamos conformes a este siglo, a este mundo. Nuestra fe es débil. Por eso no le servimos mucho al Señor, por eso no queremos involucrarnos en las cosas del Señor, porque no queremos tener compromiso con la iglesia. Ahí vengo cuando tengo tiempo, o ahí nomás me la paso para allá y para acá, pero al Señor no le agrada eso, hermano. El Señor quiere que estemos preparados porque Él viene. Él quiere que tengamos un pueblo con avivamiento. Vamos a leer el versículo 4 al 7 de las Tesalonicenses, hermanos. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día no nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veleamos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí, hermanos, yo alcancé a notar que hay dos tipos de hijos o dos tipos de personas. Unos que somos hijos de luz y otros que estamos en las tinieblas. En el libro de Segunda de Timoteo 3:1 al 5 nos habla claramente quiénes o qué características tienen los hijos de luz.
Ok, segundo de Timoteo, vamos a leerlo. 3. Dice así. También debe saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuestosos, infactosos, amadores de los deleites más que amadores de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto, evítalo. Aquí podemos ver que estas características son hijos de maldad, hijos de las tinieblas. Pero en Efesios capítulo 6, capítulo 5, 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Viene hablando sobre los hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros. Aquí podemos notar, hermanos, que claramente que nosotros cómo debemos de andar, como hijos de luz, como Cristo. Un olor fragante para Él, porque Él fue un olor fragante para Dios cuando fue entregado, cuando fue crucificado. La prueba más grande que tenemos fue que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y un día va a venir por nosotros, así que debemos estar preparados, hermanos, para cuando el Señor venga, porque el Señor viene. Otra versículos que les voy a dar ahí, mis hermanos, porque en otro tiempo, versículo 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando los que le agrada al Señor. Tenemos que andar en luz. Y las obras de la luz es amor, misericordia, paciencia. Nos tenemos que identificar en el mundo, hermano. ¿Qué tipo de hijo quieres hacer? Los hijos que andan en la luz, claramente estuvimos leyendo que el Señor va a mandar sus ángeles y nos va a llevar con Él en el rapto. Por eso debemos estar preparados para recibir al Señor, porque Él va a venir. Claramente estuvimos diciendo y leyendo que cuando menos nos piensemos, el Señor va a venir. Y la palabra del Señor se va a cumplir, porque Él es verdadero y Él es fiel. Amén. Vamos a leer del 8 en adelante, hermano, porque no somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino que alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a los otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacemos o lo hacéis, dice. Una gran diferencia, hermanos, si usted o yo estamos dormidos, no haciendo nada para el Señor, confiando en nosotros mismos, va a haber calamidad en nuestras vidas. Claramente, ¿qué es lo que hace el mundo en la noche, hermano? Una identificación. Yo lo hacía, andaba de parranda, de vago, haciendo travesuras en la noche, como muchos de nosotros, tomando, haciendo disturbios, porque vivía en las tinieblas. Ese era mi fuerte, se puede decir. Pero un día vino la luz a mi vida, que es Cristo Jesús.
Y Él vino a alumbrarme y me enseñó tantas cosas que yo practicaba. Y tuve que hacerme palabra de la luz para que esa luz me alumbrara. Y cuando entendí que el Señor tenía bienes para mí y para usted también, hermanos, el Señor no quiere ningún mal para cada uno de nosotros. Por eso Pablo nos estaba exhortando, les dio ánimos a los tesalonicenses. No es necesario que les avise, que les vuelva a decir que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Estamos preparados para recibir al Señor. Y si no está preparado, mi hermano, mi amigo, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de decirle al Señor: Dios, dame un avivamiento nuevo. Dios, quiero entregar mi vida a ti. Señor, quítame la pereza que tengo, la indeciso que soy, la inseguridad. Ayúdame que mi fe abunde para poderte servir y agradarte. Porque el Señor viene, hermano. El Señor viene. Y si no estamos preparados, estuvimos leyendo claramente que el Señor no nos ha puesto, hermanos, para ira. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, pero no nomás se refiere a la pura salvación, hermano, porque muchos nomás nos conformamos: ya soy salvo y hasta ahí quedé. No, la salvación tiene que venir acompañada con santificación. ¿Y cómo podemos lograr esa santificación? Por medio de la oración. Pedirle al Señor: Señor, dame más de ti, quiero servirte. Es como en nuestro trabajo, ya voy a cerrar, hermano, es como en nuestro trabajo. Si en tu trabajo tu patrón te dice: tienes que hacer esto, y si no lo haces, claramente hay consecuencias. El patrón está enojado, el patrón te habla de mal genio, el patrón no te tiene confianza. Pero si nuestro jefe nos dice: hagan esto, y lo haces, tu patrón está contento, quiere pasar más tiempo contigo, está satisfecho con lo que estás haciendo. Es lo mismo con el Señor Jesús. Pero su gracia y su misericordia es tan grande, hermanos, que es lento para venir, porque no quiere que nadie se muera. Pero nos va a pasar como en los días de Noé. Así como Noé anduvo predicando, anduvo evangelizando, también nosotros tenemos la obligación de salir a evangelizar, salir a anunciarle a esas personas que se aproxima una gran destrucción, un gran evento. Imagínense que las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Si nomás cuando tiembla poquito, salimos corriendo. Cuando las estrellas y el sol se oscurezcan y haga esos bramudos. Conclusión, hermanos. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Lo deseamos con el corazón que Él venga pronto? Y si no estamos preparados, hermano, es tiempo de poner las cuentas delante del Señor. Porque Él no quiere calamidad para nosotros. Y la única seguridad que hay para que no haya esas calamidades, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, rendirte a Él y buscar su rostro en oración, súplica y ruego delante de Él. Y vivir en santidad para Él. Padre bendito Dios, gracias te doy, Señor, por estas palabras, Señor, que he traído delante de tu pueblo, Dios.